Ahí, a ver. ¿Ahí comparte? Sí, sí, yo ya lo estoy viendo. Bueno, ¿arrancamos entonces? Dale. Bueno, en realidad vamos a comentar algunas cosas que ya conocen, creo, en alguna medida. Eh, entre Susana y yo escribimos un artículo a cuatro manos, tomando el texto de Fricker y su planteo sobre la injusticia epistémica para repensar algunas cuestiones sobre las mujeres tardoantiguas y medievales y su lugar o su no lugar, o el no lugar, digamos, histórico que han tenido en la filosofía, en la formación, digamos, de la gente en filosofía, lo poco que se ven estas autoras, si bien a medida que ha ido pasando el tiempo se han ido incorporando. Pero bueno, digamos, la idea era hacer una apropiación del concepto de injusticia epistémica y hermenéutica para repensar lo que ha pasado con las historias de las mujeres en la filosofía. Por supuesto que esto se puede hacer también en la filosofía antigua, pero bueno, nosotras nos centramos en este periodo. Bueno, yo seleccioné algunas partecitas del texto y por ahí vamos comentando. Este es el título del trabajo que creo que sale publicado ahora. Mujeres tardoantiguas y medievales, ejemplos históricos de injusticia epistémica y hermenéutica, contemporaneidad de los nombres, antigüedad de los conceptos. Bueno, esto es... Perdón, Caro, iba a decir si Sí. queda claro el subtítulo, ¿no? Esto de antigüedad de los conceptos, novedad en los nombres, pero antigüedad en los conceptos, ¿no? Esto de lo que dice Fricker, le pone un nombre que es necesario, un nombre que no teníamos. Ese nombre es un concepto, pero el contenido es muy antiguo, a eso nos referíamos. Bueno, no hablo más. La práctica sigue siendo la misma, con nombre y apellido, pero sí. Tal cual. Claro, Sí, claro. por eso escribimos eso, ¿no? Sí. Bueno, leo acá un parrafito, un par de oraciones como introductorias. Leo. Es así que desde una curiosa mirada pretendemos mostrar que las prácticas de exclusión, opresión, silenciamiento, subordinación, falta de reconocimiento e insensibilidad, que bien designa Fricker como injusticia epistémica, no son cuestiones contemporáneas. Estas operan en varios territorios y tiempos e implican también aspectos ético-políticos derivados de los diversos usos de la razón, por lo que son susceptibles de ser objeto de justicia o injusticia, y por eso de desigualdades significativas que contribuyen en la producción y reproducción de patrones de injusticia social, afectando en primer término a grupos socialmente marginados. Bueno, acá hay toda una sección que, de nuevo, se profundiza como en que esto no lo voy a contar porque ya hemos tenido las exposiciones de las chicas de Romina y de Libertad, que trabajaron como en detenimiento, pero acá hay una sección en la que tomamos como más en detalle los conceptos de Fricker y explicamos cómo lo relacionamos con esto de la historia de las mujeres en la filosofía, digamos así. Leo este parrafito nada más. El concepto de injusticia epistémica puede ser extrapolado de la escena testimonial a un escenario más general, de manera que nos permite analizar los relatos hegemónicos. La reconstrucción de tales historias deviene entonces un acto político en tanto restituye la pluralidad de voces. Los recursos hermenéuticos se generan y perpetúan en la relación dialéctica con el poder social y de identidad. Configuran el vocabulario total del lenguaje, los conceptos y el conocimiento colectivo disponibles en un sujeto para validar cualquier comunidad epistémica determinada. Así, los elementos estructurales de la desigualdad social y el prejuicio identitario o de género dificultan la producción de nuevos discursos en torno a las experiencias sociales más integradoras que dejen a un lado la marginación hermenéutica. Bueno, a esto agregamos nosotros algunas lecturas
hacen como alguna corrección o crítica a la postura de Fricker. Por ejemplo, este autor, Creary, que critica a Fricker porque entiende que al operar dentro de una concepción neutral de razón propia de la tradición analítica, se enfoca principalmente en el tipo de microcorrecciones a nivel individual que pueden hacerse respecto de dichas injusticias cuando ocurren en contextos ideológicos. El ámbito de lo individual no puede deslindarse del entorno en su posibilidad permisiva y prohibitiva. Bueno, pasamos a ver acá. Bueno, acá hay ya como un primer subtítulo que trata directamente ya la cuestión de las mujeres. Injusticia epistémica y hermenéutica en el pensamiento patrístico. Bueno, leo esto que marqué, que es una idea en la que he trabajado mucho Susana, ustedes ya lo saben. Estimamos que al estudiar la historia del pensamiento, conocido como patrística, sin agregar la matrística, se comete una injusticia, tanto epistémica como hermenéutica, por desconocer la riqueza de lo acontecido y de esta manera borrar la memoria histórica de los nombres de muchas mujeres que fueron pioneras en forjar la historia del pensamiento de Occidente, y que también siguieron los pasos de algunos varones. Bueno, esto de la matrística está acá más desarrollado en este subtítulo que es Las amas del desierto. Leo esto que está marcado acá. En relación con la tradición espiritual femenina, ya no se trata de que se carezca de fuentes para poder abordar su estudio, porque las hay, sino que se trata de sucesos que pueden enmarcarse en el ámbito conceptual anteriormente mencionado y que consideramos necesario traer a la memoria. Recordamos el relato de Perpetua en el siglo III, cuya pasión es referida por Tertuliano y Agustín, quien le dedica varios sermones. Se trata de un texto autobiográfico sobre los hechos y las visiones precedentes al martirio, padecido junto a Felicidad, a instancias de las prohibiciones de Septimio Severo de convertirse al cristianismo. El texto relata desde el momento de la detención y los últimos días, lo que sucede en los últimos días, incluye sueños, sueños con un alto significado simbólico y que muestran el conocimiento que tenía Perpetua de las escrituras. Y hay todo el tiempo como una tensión con su familia, principalmente la figura de su padre, que le pide que haga las libaciones al emperador, que es lo que ella se niega a hacer, y por eso la detienen y termina siendo martirizada como cristiana. Voy a leer esta pequeña cita de la Pasión, casi se llama el libro, La Pasión de Perpetua y Felicidad. Esta es Perpetua quien habla. Otro día, mientras estábamos comiendo, nos llevaron a toda prisa para ser interrogados. Llegamos al foro. Inmediatamente se corrió la voz por los alrededores y se congregó una inmensa multitud. Subimos al estrado, interrogados todos los demás, confesaron su fe cristiana. Entonces se dirigieron a mí, y asimismo apareció mi padre con mi hijo, y me arrastró escalones abajo diciéndome: ofrece un sacrificio, compadécete de tu hijo. Y el procurador Hilariano, que había recibido el ius gladi, o poder de vida y muerte, tras la muerte del procónsul Minucio Timiniano, me dijo: ten consideración por las canas de tu padre, ten consideración a la tierna edad de tu hijo, ofrece un sacrificio por la salud de los emperadores. Y yo respondí: no, no lo voy a hacer. E Hilariano me preguntó: ¿eres cristiana? Y le respondí: sí, lo soy. Bueno, hay algunas referencias más al texto de Perpetua. Después trabajamos otra autora de la que se conservan textos, se conserva un texto muy, muy extenso. El Apacio es un texto breve, digamos así. Que es Egeria, que esto está en el contexto del siglo IV, en el que se ponen de moda, digamos así, las peregrinaciones a Tierra Santa. Eso es lo que se relata ahí. Y Egeria es una
mujer religiosa, no se sabe bien quién es, no se la puede como datar y ubicar, como pasa con muchas figuras de estos periodos, ¿no? Pero se conserva el texto que, a ver, pensemos que recién fue traducido al castellano en el año 2018 o 19, no me acuerdo. La Pasión de Perpetua fue traducida en el año 2005, quiero decir, son materiales que recién ahora se está disponiendo para, o ahora o en estos últimos años, para su estudio. El texto de Egeria es muy descriptivo de los lugares y de las costumbres, y en ese sentido es una fuente muy rica para las consideraciones sobre la vida cotidiana, digamos, de cómo eran las vidas cotidianas en esos periodos. Y ya le digo, un texto muy largo. Leo una cita mínima de lo que dice Egeria, que nos muestra también, una vez más, el nivel de conocimiento que tenía esta mujer. Leo la cita. Además, hay allí un sicomoro. Esto lo supimos gracias al testimonio del santo obispo de Arabia. Este árbol, que designan con un término griego, esto es dendros aletheia, corresponde en nuestra lengua al árbol de la verdad. Bueno, Egeria, otra cosa que es digna de destacar, porque hace al rol de las mujeres, digamos, que ella dirige su texto a las amigas. Les dice señoras mías, luz mía, es decir, se lo dirige a mujeres. Esto nos da la pauta de que eran mujeres que podían leer el texto. O sea que en el siglo IV habían muchas mujeres que podían escribir y leer latín y comunicarse mediante cartas o escritos y intercambiar ideas. No sé, Susana, si querés ahora comentar vos toda esta parte que está acá, que es, bueno, Paula, Marcela, todas las autoras que trabajaste vos. ¿Te parece? Sí, bueno, sí, yo quería hacer un comentario, poner donde está lo de Jerónimo, así no sacás lo tuyo y busco yo lo mío, donde Acá. justamente habla, exacto, ahí. Yo quería hacer también uno o dos comentarios de introducción a toda esta cuestión, ¿no es cierto? Llegamos con Carolina por caminos diferentes, pero a un mismo punto de interés, esto es cierto. A mí me llamó mucho la atención un escrito de Joao Lupi y una película que vi, que en algún momento no sé si la he comentado con ustedes. El texto de Joao Lupi, que es un brasileño, que lo presentó hace un año, y yo le hice la traducción y él la aceptó, se llama Otro cristianismo es posible. Y él justamente habla ahí de la función, la misión que hicieron los padres del desierto y que habría que prestarles más atención. Y entonces yo lo que digo es que sí, él habla de los padres, pero no habla de las madres del desierto, que a las que también hay que prestarle mucha atención. Y lo que es importante de lo que Lupi dice es que si el cristianismo no hubiese querido cerrarse tanto en sí mismo y hubiese escuchado a esas voces que consideró herejes, tendríamos otro cristianismo, mucho más válido, y que él considera que en este momento hace falta religión, que los seres humanos estamos muy huérfanos de esas situaciones. Bueno, eso puede ser criticable, aceptable, cada uno lo verá. Pero lo que a mí me llamó la atención es esta cuestión, que una persona acepta que de la Iglesia lo que hizo, ¿no? Las barbaridades que cometió y cómo trató de heréticas teorías que no lo eran, que implicaban una visión diferente. Entonces, él dice que es necesario recuperar esa visión de los padres de la Iglesia, esa visión diferente sobre los acontecimientos. Y esto se va a unir a otra cuestión que de eso voy a hablar un poco más adelante.
El problema son los prejuicios, ¿no? Nos dicen algo, lo tomamos como válido, como verdadero, y ahí quedamos, ¿no? Y no se busca más. No buscamos contrastar esa información, la damos por verdadera y por válida, y de eso ahora voy a hablar. Va después. Entonces, volviendo a esto de la patrística, es interesante que un personaje, no, supongo que ahí está Marian, y el de Jerónimo tal vez sepa más que yo, un personaje que es bastante controversial, como Jerónimo de Estridón, o San Jerónimo, como lo quieran llamar, que es quien escribió la Vulgata, ¿sí? O sea, este tipo, Jerónimo, traduce la Biblia, que había sido traducida en lo que se llama la zona helenizada, que había sido traducida del arameo al griego, y él la traduce al latín para que pueda llegar a mayor cantidad de gente. No obstante esta acción de Jerónimo, posteriormente se prohíbe la traducción de la Biblia, ¿no? Y con Irene podemos dar fe, más allá de la religiosidad que tengamos o no, que asistíamos a la iglesia, si nos llevaban, en mi caso que me llevaban y que yo tomé la comunión me hicieron tomar la comunión a los 6 años, la misa era en latín. Fue muchos años después que se empezó a hacer la misa en castellano y que el cura daba la espalda a los feligreses y después se da vuelta y le habla, ¿no? De frente. Entonces, es llamativo, por eso esto que decía Carolina, ¿no? Que estaba explicando recién, porque es llamativo que estando todo esto, sin embargo, se fue negando. Todas las cosas que se fueron negando, porque como el trabajo que hace, no sé si estoy siendo clara, si no péguenme el grito, por favor, el trabajo que hace Jerónimo, que es uno de los grandes padres de la iglesia, sin embargo, los que vienen después son peores que él, porque niegan ese trabajo y todo lo que pasa con Casiodoro de Reina, bueno, antes con Lutero, ¿no? que le vale el cisma. Lutero no hace ningún cisma, lo ponen a él en ese lugar por lo que hace. El tipo es recontra cristiano, es un agustino, etcétera, etcétera, pero tiene una visión diferente. Y a esto era lo que apuntaba Lupi, y que yo me agarré de eso, como nos agarramos, perdón, del nombre que pone Fricker, ¿no? Para hablar de estas cuestiones de injusticia. Y es llamativo lo que dice Jerónimo. Entonces, bueno, yo ahí hablaba de Paula de Roma, de Marcela de Roma, de Fabiola. Por ejemplo, el caso de estas mujeres llevaban una vida muy similar a la de los varones. Como decía, bien dijo Carolina, sabían leer y escribir. O sea, es una mentira que se les... O sea, no es una mentira. En algunos ámbitos sí se les prohibía leer y escribir, pero en otros no. Y entonces, como pasa, no somos todas las mujeres, no somos filósofas, ¿no? Hay mujeres que les gusta hacer esto, lo otro, aquello, la peluquera, la que corta las uñas, lo que sea. Entonces, a mí me parece que eso es importante resaltarlo. Y Jerónimo es interesante lo que dice, porque en los proverbios le habla a estas mujeres que sabían leer y escribir y las induce a que sigan leyendo. Por eso ustedes ven ahí en ese primer renglón que Jerónimo le dice, no me acuerdo a quién es, ahora le dice que ame la escritura y que ella te guardará, abrázala y ella te rodeará. A ver si se ve. No sé, ahora... Ahí está, sí. Bien, a Paula. Entonces, le dice a Eustoquia y a su madre Paula, busca la sabiduría y la ciencia de la escritura y únete a ella. Pues, como está dicho en los proverbios, ámala, y esto que yo les decía, ama esa escritura y ella te guardará, abrázala y ella te rodeará con sus brazos. Por ejemplo, el caso que decíamos antes, Marcela, Paula, Fabiola,
mujeres que tenían escuelas, eran maestras, sabían leer y escribir, escribieron su vida, que es una vida también filosófica, y filosófica posiblemente en el sentido estoico de la filosofía, del pensarse a sí mismas, de escribir su día a día, de pensarse en las situaciones adversas que les pasaba. Y, por ejemplo, en el caso de Fabiola, ella funda lo que se considera que pudo haber sido el primer hospital, un hospital social, en el 390, si no me equivoco, si la memoria no me falla, en el 390 un hospital donde atendía por cuestiones varias, no solo por enfermedades, sino por enfermedad del alma. Entonces, tenemos a estos pensadores que las obras están, las escrituras están, pero las cátedras, entre comillas, que se supone que están guiadas por nosotros en tanto investigadores también, no recuperan esos escritos. Y, por ejemplo, en nuestro caso, las cátedras de filosofía medieval siguen siendo Agustín, Tomás, en el mejor de los casos algo de Averroes, y se terminó el asunto, excepto, bueno, lo que hacemos, lo que hacía yo. Tengo que aprender a hablar en pretérito. Y algunos otros. Entonces, acá nosotros tenemos esto. Y fíjense que el propio Jerónimo, en el año 393, tiene que explicar por qué él escribe a las mujeres. Porque le han reclamado los varones que por qué le escribía a las mujeres y no a los varones. Y dice, me parece, dice Jerónimo, que es preciso responder a los que me juzgan ridículo, por dejar a los hombres de lado y escribir casi exclusivamente para vosotras. Unos años más tarde dice, yo sé, oh Principia, mi hija en Cristo, que muchos me reprochan escribir a menudo a mujeres y preferir al sexo más frágil. Si los varones, y esto a mí me pareció muy interesante, y sobre todo escrito por un tipo tan machista, misógino como Jerónimo, si los varones me preguntaran sobre las escrituras, no escribiría yo a mujeres. O sea, esta frase mezcla esas dos cosas, o sea, la misoginia, pero a su vez el reconocimiento del valor de las mujeres, o sea, es una cosa muy loca, no es una paradoja. Si para un apóstol no fue cosa humillante ser enseñado por una mujer, ¿por qué va a ser humillante para mí enseñar después de los hombres a mujeres? Entonces, a mí me parece, bueno, que es lo que está comentado ahí más abajo, o sea, me parece que es muy importante rescatar a todas estas, no solo a estas mujeres, sino en relación con los varones. Porque después tenemos también el caso de, corregime cualquier cosa Carolina, el caso de Macrina, la hermana de Gregorio de Niza, que el marido de ella conocía a Agustín de Hipona, porque tenían unos terrenos colindantes, no me acuerdo bien cómo era la historia. Entonces, fíjense cómo, o sea, las historias empiezan a entrecruzarse y nos permiten ver la riqueza de este periodo y quién lo niega. Entonces yo insistía mucho, sobre todo en las clases, ahora lo voy a hacer acá, insistía mucho en la distinción entre medievales y medievalistas. Porque los medievales fueron una cosa, también es cierto que no sabemos no sabemos lo que pasó en ningún proceso histórico, ni siquiera en los que nosotros mismos hemos vivido, ¿no? Porque hasta los documentos son el resultado de un relato, ¿no? De una vivencia. Entonces, por eso es importante escuchar estas voces, estos, como dicen los músicos, pero estos además, Carolina, estos tonos y semitonos, ¿no? Y los silencios. Pero el problema es cuando se está silenciando a alguien.
O sea, ¿por qué los medievalistas tan dados y tan dogmáticos en muchos casos, y dados solo al cristianismo, negaron a, por ejemplo, a alguna de estas pensadoras? Si ustedes toman hoy los planes de filosofía medieval de la mayoría de las universidades, no solo de Argentina, hablo de América Latina y del resto del mundo, van a ver que son muy pocos quienes tienen estas cuestiones en cuenta. Y por eso hablaba antes de Marian, que si está por ahí, bueno, él que hizo todo este trabajo con las santas travestis. Entonces, por ejemplo, ahí, eso está en la historia lausíaca está ahí para ser leída, y muchos la citan, pero cuando se cita la historia lausíaca, no se cita a Melania. Melania era lectora de Orígenes, de Gregorio Nacianceno, de Basilio, como se puede leer ahí, y sostuvo un compromiso comunitario y tomó parte activa en ciertas polémicas eclesiásticas, acompañando a Rufino. Palladio relata que, después de que fueron llamadas al exilio, Pisimio, Isidoro, Pafnucio y Amonio, Melania fundó un monasterio en Jerusalén, y en él vivió 27 años con Rufino. Resolvieron el cisma paulino, que afectaba a 400 monjes, convenciendo a cada herético que negaba el Espíritu Santo. Entonces, justamente acá lo que vemos es que si yo le pregunto a un medievalista por Rufino, va a saber quién es, pero si le nombro a Melania no va a tener la más pálida idea. Incluso hoy, tristemente. Entonces hay toda una sistemática negación de las mujeres. Yo puedo hacer una breve anécdota, ¿no? Cuando se va a reabrir la facultad la carrera, perdón, de filosofía, yo estaba desde el año 84 en la cátedra de medieval en Buenos Aires, y llevo mi currículum, que yo era ahí en Morón, había sido ayudante, JTP, y era asociada, ¿no? Que es justamente el cargo anterior a ser titular, era asociada de medieval, tengo los documentos. Se lo llevo a quien iba a ser el director, no voy a dar nombres, de la carrera en ese momento, bueno, Romina se debe acordar, y me tira los papeles y me dice, para medieval un cura. Por suerte el cura fue Francis, porque esta persona lo que menos imaginaba, que al decir un cura y al llamarlo a Francis le iba a tocar lo que le tocó, ¿no? Entonces ahí está la cuestión, para medieval un cura, o sea, y eso pasó en 1994. Y esto es lo que se viene arrastrando desde todos estos siglos. Entonces, bueno, ahí no sé si querés seguir vos, Carolina. Sí. Dale. Yo quería decir dos cosas. Esto que decías de la cuestión de la traducción al latín de la Vulgata, digamos, con el intento de facilitar la circulación. Después vamos a ver un gesto similar, pero en relación a las lenguas vernáculas, en un movimiento llevado a cabo por mujeres, principalmente por mujeres, en la Edad Media, eso lo vamos a ver después. Lo otro que quería decir es que a veces la idea que se tiene es que, porque es verdad, ¿no?, que estas referencias de Jerónimo, o acá, en la historia lausíaca, muchas veces se dice que en realidad hay relatos sobre las mujeres, pero que no hay textos propios de las mujeres. Lo cual, primero, sobre los relatos que hay sobre las mujeres, las vidas escritas sobre las mujeres, podemos obtener información de todas maneras. Pero aparte sabemos el texto que está el texto del siglo III de Perpetua, en el siglo IV el de Egeria, y otra que yo quería mencionar es Macrina, que la mencionó Susana, pero me parece muy importante porque en la figura se habla siempre de los padres capadocios, ¿no?, que son tres, los dos Gregorios y Basilio, o Basilio y los dos Gregorios.
Pero si tomamos dimensión de la figura de Macrina, podríamos hablar de 4 padres, o 3 padres y una madre Capadocia, porque evidentemente esa fue una figura sumamente importante. Fue ella quien fundó los modos de vida monásticos que después Basilio se había ido a estudiar a Atenas retórica, y cuando vuelve se pliega al modo de vida que había instaurado Macrina, pero en la historia se habla de Basilio como el fundador del monasticismo cristiano. Pero él viene a una vida que ya había instaurado Macrina. De Macrina se conserva una vida escrita por Gregorio de Nisa. Esa es hermana de Gregorio y Basilio de Nisa, y bueno, Gregorio Nacianceno también la refiere en algunas cartas y le escribe un epitafio. Pero hay un texto que en realidad lo escribe Gregorio, pero transmite los pensamientos de Macrina en los últimos momentos de su vida. El diálogo se llama Sobre el alma y la resurrección, y tiene muchas similitudes con el Fedón, porque es Macrina hablando en los últimos momentos de su vida. Sabe que va a morir porque está gravemente enfermo. Gregorio se dirige a ella pidiéndole consuelo, porque no puede soportar la tristeza por la muerte de Basilio, que había muerto hacía menos de un año, y Macrina hace todo un ejercicio, digamos, como que implementa un dispositivo de cómo se deben tratar las emociones si nosotros en realidad pensamos realmente lo que es el alma. Entonces habla sobre la inmortalidad del alma y cómo debemos manejarla. A ver, Macrina no toma una actitud de censurar el dolor de Gregorio, lo deja que se exprese, pero le dice que sobre ese dolor hay que trabajar, digamos, como que no se puede instalar en ese dolor, porque eso ¿qué querría decir? ¿Qué idea tiene él de lo que es el alma y de lo que pasa después con el alma después de la muerte del cuerpo? Quería leer una mínima cita de Macrina sobre el alma. Leo. Porque como ya se ha dicho, en el caso de nuestros cuerpos vivientes que subsisten por una combinación de estos elementos, no hay ningún tipo de comunión en el principio de sustancia entre la simplicidad y la ausencia de forma visible en el alma y la densidad del cuerpo. Y sin embargo, no hay duda de que la acción vivificante del alma los impregna de acuerdo con un principio que está más allá de la comprensión humana. Bueno, ahí hay otras. Es una idea que ella trabaja mucho, que es la idea del alma como simple, y esto tiene que ver con el pensamiento. Por eso yo decía que se puede hablar de los 4 o las 4, no sé, como lo queramos decir, capadocios, porque son ideas muy desarrolladas por los 3 capadocios reconocidos históricamente. Es que cómo tenemos que entender que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Porque a Dios se lo considera una naturaleza simple, no compuesta. Entonces la propia alma humana tiene que ser de una naturaleza simple. Esto es lo que desarrolla Macrina en ese texto, que discute muchas teorías sobre el alma, inclusive discute a Platón, discute a Aristóteles, por supuesto, discute a los estoicos, y bueno, y a los epicúreos. Y los padres capadocios siempre han sido reconocidos, digamos, como uno de los gestos más importantes de los capadocios, es el de reconocer que el alma no tiene género, no se puede discriminar en cuanto a las virtudes entre hombre y mujer, porque tanto las mujeres como los hombres son capaces de desarrollar el alma y de tener una vida virtuosa, cosa que era discutida, porque se discutía que si fue el hombre el que fue creado a imagen y semejanza, y la mujer fue creada de una costilla del hombre, había una degradación en el alma de la mujer. Bueno, los capadocios en eso toman una posición de defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, a ver. Bueno, acá hay referencias a esto que ya mencionó Susana, de cómo presenta Lupi esto.
Bueno, mencionamos otras mujeres y demás, hay varias vidas que se conservan, pero podemos pasar a la... Pues, sí, perdón. Antes de pasar a Margarita Poret y a Christine de Pizan, yo quería explicar alguna cosita brevemente antes de que se nos termine, que tiene que ver con lo que estaba diciendo recién Carolina, en relación con las amas del desierto, ¿no? Por ejemplo, cuando se empieza a organizar la iglesia y que se empiezan, o sea, la palabra catedral viene de cátedra. Cátedra es lo mismo que entendemos nosotros en la facultad hoy por cátedra, ¿no? Son los que saben acerca de un determinado tema. Estas mujeres estaban en condiciones de ser catedráticas o catedralicias, pero en la repartija de los cargos se les niega esa posibilidad y se considera que quienes merecen el cargo de obispos, que son los que van a dar cátedra, los que van a explicar la vida de Cristo y por qué son cristianos y etcétera, justamente hacen algo que Cristo no había hecho. Porque primero es olvidarse que Cristo es judío. Como judíos, todos los judíos tienen una mujer al lado. Cristo tiene a María Magdalena. Y a estos varones les quitan esa posibilidad de tener una mujer, pero a las mujeres les quitan la posibilidad de dar cátedra. No les permiten ser obispos porque debilitan el saber. Entonces acá viene la cuestión de ¿por qué negamos el saber? Pero esto lo digo no por estas personas, sino que lo digo, como decía antes, también por los medievalistas. ¿Por qué los medievalistas nos niegan el saber? ¿Por qué les negamos el saber a los estudiantes? ¿Por qué no tenemos cátedras de preguntas más que de respuestas y afirmaciones? Cátedras de búsqueda, cátedras informativas, donde el estudiante tenga que armar ese saber, tenga que encontrar el saber. Entonces, esto es algo que también planteamos en este escrito, ¿no? Y ahora se corta. Esta cuestión de la negación de saberes, ¿cómo se relaciona con no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal? Ese no hay que acercarse, ¿no? Entonces, ¿cómo eso está influyendo negativamente en lo que, bueno, nosotros ahora estamos, todos nosotros, los que estamos acá en el grupo de investigación, hemos intentado recuperar? Y ahora sí, se corta y volvemos a conectarnos. Pero cada vez se corta más rápido. Está re interesante. Cada vez hay que cortar de vuelta. Pero ya pasaron los